Toma mucho trabajo convertirte en un líder y es un trabajo permanente y de por vida. No es un curso, no es un evento, es algo que uno tiene que ir trabajando de por vida y que absolutamente todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar. El líder tiene que observarse de manera permanente para poder identificar dónde están mis fortalezas y yo poder desarrollarme más para mejorarme. Hoy tengo el enorme gusto de entrevistar a alguien que la primera impresión que fue como, wow, ¿dónde tuvo tanto tiempo de hacer libros, conferencias y realmente dedicar su vida a algo que siento es tan importante para todos entender? Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ahmad. Un gusto compartir contigo y conversar de lo que te provoque. Muchas gracias. Cuando alguien escucha tu nombre, ¿qué es lo que quisieras que recuerden de ti o cuál es la primera impresión que quieres que tengan? Esta es una pregunta que me he hecho yo por muchos años, porque me la hicieron hace como 10 en una entrevista en televisión y antes yo me definía a través de mi cargo. En ese momento yo era rectora de una universidad y así era como yo asociaba mi identidad. Y dije, no puede ser que me asocie a un cargo o a diplomas. Y empecé a trabajar mucho en mí y hoy Carla Olivieri, me dedico a inspirar a las personas a apuntar a ser felices, no solamente exitosas, y a creerse capaz de emprender lo que se propongan. Esa soy yo el día de hoy, que es mi propósito, ¿no? Y ese es muy importante y gracias por haberlo dicho, porque creo que el 99 de las personas se identifican por lo que hacen Mm. y si es que pierden su trabajo o en mi caso que vendí mi empresa, eh, tenía fobia Sí. social, porque cuando salía a ver a mis amigos o a ver a algún evento, alguna boda, me decían, Ahmad, ¿cómo está la quinoa o cómo está tu empresa? Y yo tenía que decirles, le vendí y no quería entrar en todo como la... Sí, es súper difícil ese tema. Y justamente gracias a Dios que hice ese trabajo de definir quién era yo, porque este, como yo me asociaba, como dices, con mi empresa, a quién soy, y no solo a quién soy, sino lo que yo valgo como persona a través de mis logros y mis estudios o qué sé yo, a mí también me pasó, ¿no? El día que llegamos a los famosos acuerdos con la empresa, de que ya no eres rectora, ya no eres CEO, yo estaba preparada, ¿no? Porque sí, anteriormente he Ujú. pasado lo mismo que tú, que te preguntan, ¿y en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Y tú como que, estoy en transición, pero lo ves con vergüenza, ¿no? O pena, como dicen en Sí. otros países. Y no, entonces Y la vida es una secuencia de prototipados permanentes y eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Poder transformarse. al 100%. ¿Cómo empezó ese transformación tuya? Cuando empezaste y tuviste esta entrevista, ¿te sentiste como que tenías que hacerlo o buscaste ayuda? ¿Cómo fue esa Y transición? primero me golpeó mucho porque fue una entrevista que me preguntan quién es Carla Olivieri y yo contesto, era sobre un tema de educación, la entrevista fluyó, pero cuando me regresé a mi casa, esa pregunta me seguía dando vueltas. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo conmigo, tenía que volver a encontrar quién era y que en algún momento me había desviado de lo que yo era porque me dejé seducir por los logros, ¿no? Las estrellitas que le digo yo en el trabajo, en el deporte, porque yo compito soy nadadora, y de alguna manera me alejé de mí. Entonces tenía que volver a reel in, ¿no? O sea, volver a mirar hacia adentro. Y fue lindo el proceso porque básicamente volví a entender que el liderazgo es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. No viene con un cargo, con un Mm. diploma, con un podcast, un evento. Esas son cosas adicionales que nos ayudan o nos abren los ojos para trabajarnos por dentro. Y yo empecé a trabajar quién era yo, con mucho trabajo, mucha disciplina, empezar a observarme y ahí empecé a retomar este proceso de transformación, pero de una manera consciente.
porque en la vida como que uno anda más en piloto automático, aceptando o viendo oportunidades según se van presentando. Pero, me apareció este trabajo, por ahí me quedo en este, me cambio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en este proceso entendí que en realidad no puedo andar así por la vida, sino que yo tenía que trabajar más en enamorarme de un destino, ¿no? De un propósito, un proyecto de vida, y empezar a trabajar desde hoy, tanto mis capacidades como las experiencias que necesitaba tener, ir adquiriendo, y que tenía que trabajar para poder acercarme a ese destino. Entonces ahí empezó mi verdadera transformación, porque siempre digo que inspiración conseguimos siempre y es buenísima, porque es ese podcast que necesitaba escuchar, ese libro que necesitaba ver, ese mensaje que necesitaba para... Pero muchas personas se quedan en eso, en la inspiración. Y si tú quieres transformación, no existe transformación sin acción, que es el trabajo duro y hay que estar dispuesto a hacerlo. Entonces, fue riquísimo aprender sobre eso. Yo tengo un doctorado en liderazgo y en verdad todo lo que he aprendido de liderazgo ha sido justo en este proceso de reconstruirme por dentro para tratar de seguir impactando mi vida y sobre todo la vida de los demás, ¿no? Tengo tantas curiosidades sobre tu PhD, tus estudios. Ujú. Solo antes de eso, ¿por qué decidiste inspirar a los demás? ¿Por qué ese propósito y no otro? O comenzaste la transformación, pero dijiste, bueno, yo en verdad lo que quiero es elevar a los demás. Ajá. En realidad, porque me enamoré de una palabra y sigo enamorada de esa palabra, que es ilusión. Yo creo que todas las personas tenemos que encargarnos, hacernos cargo de vivir con ilusión, porque la ilusión es un motor y dependiendo del tipo de ilusión que tú tienes, depende del motor que te metes por dentro. Puede ser un motor de una carcocha o un motor Fórmula 1 que te moviliza a trabajar duro para seguir prototipándote y seguir transformándote y tarde o temprano llegas a impactar a los demás. Y fue justamente en este proceso de tratar de encontrar cuál era mi ilusión, porque yo vivía muy apagada, como que, qué cansancio, la vida me costaba, que yo decía, no puedo pasar así, ¿no? Pasar así mi vida y tengo que regresarle ese spark, esa chispa que necesitas para que meterle un poco de sábado a tus lunes. Y ahí Ujú. entendí el verdadero poder que tiene la palabra ilusión. Y la ilusión tiene mucho con ver esa cosa que te inspira. Cuando tienes algo que te inspira, te vas a mover por dentro, ¿no? Un propósito, es tratar de definir un destino, un proyecto de vida que te saca de la cama con ilusión porque quieres seguir trabajándolo y por eso que me gusta inspirar a las personas a encontrar eso, ¿no? Lo que Tal Ben Shahar, Arthur Brooks, etcétera, tantos dicen que es encontrar el significado en lo que tú haces. Para mí esa es la ilusión. Y como mamá, como ex profesora, ¿no? Porque el mundo educativo en el que sigo todavía metida, tanto en los jóvenes, las mujeres, en las empresas donde trabajo, tener ilusión por lo que tú haces es importante, o al menos interés o entusiasmo, ¿no? Sí, sí. Yo estoy 100% de acuerdo. Creo que muchas personas trabajan a veces en piloto automático, haciendo cosas que no les gustan. Tal vez por lo que hablaste al comienzo, el título, el yo quiero ser gerente, pero Ajá. todavía no soy líder, todavía no tengo ese liderazgo o el título o el ser máster en Ujú. finanzas. Pero el día que entras a trabajar dices, esto, esto no es lo mío. Sí. ¿Cómo sugieres que... Yo estoy seguro que las personas que van a ver esto ahorita van a decir, yo de resolución de año quiero tener una promoción o quiero poner mi propia empresa, Ujú. pero eso es el título, no la acción. ¿Cómo Ajá. empezamos? En verdad con lo que dice el famoso Simon Sinek, ¿no? Del para qué quieres emprender, para qué quieres tener un negocio, para qué quieres esa promoción. Y yo creo que todas las personas tenemos que ser nuestro propio coach
haciéndonos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo, qué es? Primero, diseñar lo que es felicidad para mí, que es muy diferente de lo que es felicidad para ti, para mi marido, mis hijos, etcétera. Yo tengo que empezar a imaginar qué cosa significa ser una mujer, un hombre feliz, para mí, Carla feliz. Y tratar de visualizar ese futuro, o al menos un futuro a 5 años, a 4 años, porque es difícil imaginarse el futuro. ¿Cómo me quiero ver? ¿Haciendo qué? Etcétera. Y cuando tú empiezas a soltar la mente, estás empezando a ver tu destino ideal, ¿no? Dónde quisieras llegar y de ahí empiezas a hacer tu plan de acción. Ok, yo estoy el día de hoy acá. ¿Cuál es mi siguiente primer paso que tengo que tomar para ir poquito a poco acercándome a ese destino? Toma tiempo, pero yo tengo un ejemplo que inclusive en donde estás hay que hacerlo, porque a veces eh, es muy fácil para nosotros ponerle el reflector, el highlight a las cosas negativas que vemos. Ah, mi jefe es un pesado, este trabajo es tóxico, que es la palabra de moda, mi marido es así, mi eso, el otro. Vemos todo lo feo y a eso estamos poniéndole el reflector. Y no miramos el otro lado, todo lo otro que te atrajo a ese trabajo, a decir, vengo a trabajar acá, que me atrajo a trabajar con ese jefe o a esa pareja o lo que sea. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer porque si no caemos en el modo víctima, ¿no? En el modo de buscar culpables a todas mis desgracias. No, en todo hay abdominales. Yo siempre digo, en absolutamente todo lo que uno hace en la vida hay abdominales. Ese algo que tienes que hacer y que a nadie le gusta hacer. Pero igual que Messi en el fútbol, tiene que hacer sus abdominales y seguramente los detesta, sabe que los hace porque lo va a hacer mejor jugador, que es lo que le apasiona. Entonces, primero tenemos que conectar con eso que a mí me apasiona. Hace unos años eh, salía a correr en las mañanas y me encontraba con una persona que barría las calles y siempre que me miraba me sonreía. Entonces, cuando tú estás corriendo, estás sufriendo, alguien te sonríe, te contagia y te obliga a sonreír. Hasta que un día se me ocurre parar y le digo, no sabes lo que produce tu sonrisa cada vez que yo paso por acá sufriendo, lamentándome. Y cuéntame, ¿tú qué haces? ¿Eres personal de limpieza de la municipalidad? Y me dice, no, yo no soy personal de limpieza. Y o sea, ¿de qué me hablas? Si la veo con su escoba, ¿no? Me dice, yo me encargo de embellecer las calles para que personas como tú corran felices y las mamás con sus bebitos y los paseadores de perro también. Y ella me dio esa tremenda lección de lo que es pasar tu vida o lo que tú haces de un modo funcional, lo que tengo que hacer, y elevarlo a un modo significado. Al modo de, si yo hago bien mi trabajo, por más tedioso que es barrer, si lo hago bonito y con ganas, lo estoy elevando. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer en absolutamente todo, estudiantes, en ese curso de matemáticas que detestas, en el trabajo que tienes esta parte que la detestas, esta parte de tu jefe que detestas, tratar de ver el picture completo, pero también tratar de encontrar esa motivación que te genera el trabajo y que te va a ayudar a soportar esta parte difícil. Y es tan verdad, ¿no? Es simplemente un cambio de actitud posiblemente o de perspectiva. De hecho, Ajá. ayer me contaba un marinero, alguien que trabaja en the US Coast Guard, que justo una historia un poco parecida de un señor que pintaba el barco de blanco y lo hacía, pero con un gusto tan grande. Y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy salvando vidas. Oh, wow. Dice, "No, Lindo. ¿cómo estás salvando vidas? Tú estás pintando un barco. Y le dicen, no, es que si yo le pinto bien, el barco va más rápido y podemos salvar más vidas. Entonces, es justo lo que acabas de decir, es tener una Ujú. visión de que así seas una persona pequeña, tienes impacto Sí, directo en el resultado grande, macro de esa organización. así es. Qué linda historia esa. Y efectivamente, es entender que lo que tú haces, existe tu puesto, tu posición, por algo,
porque genera, le suma al todo de una empresa, un curso en una carrera profesional y tú en tu rol de mamá, papá, amiga, amigo, lo que sea. Pero nadie lo va a hacer por ti. Cada uno tiene que sentarse a encontrar ese significado que te produce a ti tu trabajo y que tú le vas a producir a los demás si es que lo haces con esa energía adicional, ¿no? Esa yapa, le Mm. decimos en Perú. Y, Sí. y ¿tú crees que yendo un poco más hacia el liderazgo, el líder se nace o se hace? Yo creo que se hace. Toma mucho trabajo convertirte en un líder. Y es un trabajo permanente y de por vida. No es un curso, no es un evento, no es por ahí me ligó algo. No, es algo que uno tiene que ir trabajando de por vida y que absolutamente todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar. Porque necesita mucha conciencia de uno mismo, conocerse y trabajarse, pero trabajarse de una manera estratégica. Cuando tú te conoces y estás embarcado en un trabajo, un proyecto, lo que sea, lo que yo veo muchas veces en ejecutivos es que quieren ser extraordinarios en todo, ¿no? Quieren sobresalir en absolutamente todo y eso es desperdiciar recursos de energía, tiempo, dinero, etcétera. Si tú te conoces bien, vas a entender y poder identificar cuáles son esas dos, tres competencias, habilidades en donde yo brillo y en eso me tengo que volver extraordinario, no en todo. Siempre digo, bueno en muchísimas cosas, muy bueno en pocas cosas, extraordinario en muy, muy pocas cosas, porque justamente desarrollando tus propias ventajas competitivas, si te vuelves sobresaliente en ellas, vas a impactar mejor la vida de los demás y vas a impactar también mejor tu vida, porque eres más, vas a resaltar, desarrollas mejor tu marca personal, etcétera. Entonces, el líder tiene que observarse de manera permanente para poder identificar dónde están mis fortalezas y yo poder desarrollarme más para mejorarme todo el tiempo. Y el líder sabe que compite todos los días, principalmente consigo mismo, para, no como rivalidad, sino compito con mi versión anterior para siempre estar prototipando mi propia vida, ¿no? Como una startup. Es interesante lo que acabas de mencionar, el ser excelente o excepcional en un par de cosas y bueno en muchas, es decir, una pirámide realmente. Porque creo que muchos líderes son criticados por lo que no saben. A veces Sí. como, pero ¿por qué va a venir este gerente o este líder o por qué eres el CEO del startup, pero si ni sabes contabilidad o no Ujú, sabes marketing? ujú. Eh, pero tal vez esa persona es un estratega máximo. O sea, yo creo que me gustó esa diferencia de que para ser líder no tienes que ser el mejor. Y para también aceptar un líder es porque tiene una excepcionalidad. Así es. Y el líder tiene que ser una persona que lidera también con humildad, en el sentido de Ujú. que como me conozco y yo sé que no soy bueno en contabilidad, no tengo miedo de contratar al mejor en contabilidad, al mejor en marketing. No tienes miedo de que me van a ver mal, esperan que yo sepa eso. No, nadie espera que lo sepas todo, pero sí esperan de que tú resuelvas y construyas una plataforma de soporte para complementarte con un super equipo y así la empresa, la organización o la familia también, que es otra organización, pueda seguir avanzando y logrando los objetivos. El líder tiene que tener esa seguridad que viene con humildad de poder complementarse y también levantar la mano para decir necesito ayuda. Y por otro lado, la humildad, que es importantísima para poder escuchar mejor, no ser ese líder que yo lo sé todo, soy el CEO, a mí qué me van a decir, sino tener esa curiosidad de entender tu punto de vista, de ver cómo tú lo estás manejando, cómo viene esta queja de un cliente, de un proveedor, de lo que sea, para poder aprender en el camino.
Y la humildad es maravillosa porque es lo contrario a la soberbia, ¿no? Es el antídoto al egocéntrico que todo lo sabe y tienes esta vocación de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y aprender a lo largo de la vida es fundamental en un mundo tan dinámico como el que estamos el día de hoy. El que no aprende, tengas 20 años, ya te pusiste tu fecha de vencimiento, ¿no? Expiration date ahorita. Sí. Exacto. ¿Quién moldeó tu versión de liderazgo? En gran parte mis papás, mi papá y mi mamá siempre me trataron de enseñar a mirarme a través de mis capacidades, siendo yo una persona muy insegura desde muy chiquita y lo sigo siendo, pero sigo trabajando en eso. Pero ellos siempre trataron de hackear mi mente para que yo me mirara capaz. Pero definitivamente lo que más ha moldeado mi liderazgo es el deporte competitivo. Para mí el deporte ha sido el mejor mentor de liderazgo que he tenido en mi vida, porque cuando te compites en algo, vives con el miedo todo el tiempo acá trepado, el miedo de que te vaya mal, de no cumplir con las expectativas, de no poder, te enfrentas al no poder, no puedo todos los días cuando vas a entrenar y tu entrenador te dice el plan de entrenamiento es este y tú dices imposible que yo lo voy a hacer y de pronto descubres que por ahí pudiste o al menos intentas y eso te ayuda destrabar tu potencial cuando todos los días te enfrentas a retos, que es, el reto es el mejor mentor para potenciar tu liderazgo, pero el deporte también te enseña a perder, por supuesto, pero también te enseña a ganar. Y ganar es muy difícil. Para mí es más difícil que perder. Porque cuando te acostumbras a ganar, a recibir medallas y estar en el podio seguido, te mueres de miedo de que te vaya mal en la siguiente prueba. Te mueres de miedo. Y, y a mí me ha ayudado a entender el poder del growth mindset, esto, porque en una época me estaba yendo espectacular en natación, yo nado mariposa, medalla, 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 y dejé de competir en algunas competencias solamente porque no estaba segura si iba a agarrar medalla. Entonces me volví como fixed mindset, ¿no? Mentalidad fija, evitando la falla, el error. Hasta que me di cuenta de esto y bueno, el deporte te ayuda a saber, a poder, a saber que el riesgo lo tienes que tomar, que el, el fracaso no es perder, sino no intentar. Y tienes el famoso coaching sale justamente del coach de deporte, ¿no? Que es una persona que te exige, te presiona, pero también te trabaja los nudos que tenemos acá adentro, que es lo que a veces no te permiten brillar como quisiera. O sea que el deporte para mí ha sido el doctorado. Y eso me hizo acuerdo a lo que acabas de decir a Michael Phelps, que él eh, puede ser visto como el mejor nadador de todos los tiempos, pero es solo en algunas disciplinas Ujú, sí, y en otras ni siquiera califica, pero sin embargo nadie le juzga, o sea, nadie está pensando que no es el mejor de todos los tiempos, no porque no podía en freestyle ni siquiera calificaba, pero en mariposa era mira, dominante total. Entonces eso le sí. da liderazgo. Y me encantó lo que dijiste sobre el miedo. Este podcast se llama Del miedo a millones. Ujú. Y yo siento que el miedo en Latinoamérica tenemos una relación cercana con el miedo Sí. o prevalente en el miedo. ¿Cómo rompiste ese miedo? ¿Cómo lograste decir, bueno, si fallo, aprendo, o si es que o crezco, o volver a ese growth mindset que mencionaste antes? Ujú. Primero, entender que el miedo siempre va a estar presente si es que estás haciendo algo importante en tu vida. Siempre va a estar. Y más bien, si es que no se presenta, ahí es cuando comienzo a preocuparme. Porque si no se está presentando el miedo en una decisión que yo pienso que es importante, o un negocio, un proyecto, es que no es tan importante. Entonces, si se presenta, para mí es un indicador positivo, es, estoy haciendo algo que vale la pena, es un riesgo y eso me da un input positivo. Lo segundo es que
el miedo va a estar ahí, pero depende de nosotros decidir en qué momento me ocupo del miedo. Y esto lo aprendí de un jefe que tenía hace muchos años, que habíamos firmado un proyecto gigante en Paraguay y en el avión yo le digo, ¿no te mueres de miedo de lo que acabamos de firmar? Y se mata de risa y me dice, por supuesto que me muero de miedo, pero yo ya aprendí con los años que primero confío en mi intuición, me tiro a la piscina y del miedo me ocupo después. Y eso se Ujú. me quedó grabado porque si no te ocupas del miedo después, el miedo en el momento se va a ocupar de ti y va a frenarte. Porque al miedo no le gusta salir de la zona de confort. No le gusta que tú salgas, le metas cambios a tu vida. Y como no le gusta el cambio, ¿qué va a hacer? Ah, viene algo arriesgado por ahí. Te voy a meter a la mente todas tus debilidades para que tú digas, uy, no voy a poder. Eres malo en esto, no te va a ir bien en esto por esto, los demás son mejores, entonces te bloquea y gana el miedo. Al miedo todo el tiempo le tenemos que hacer este juego de, ¿no? de ganarle la pulsada, como decimos. Lo otro que va a hacer el miedo es tratarte de sentir bien como estás, que es como no quieres estar. Ay, que mi jefe es un antipático, no soporto a mi jefe, me quiero cambiar de trabajo. Pero como hay un riesgo de por medio, el miedo te va a decir, oye, pero si en ese otro trabajo el jefe es peor o no te va bien y tú empiezas a decir, ay, bueno, en verdad mi jefe es pesado, pero no tanto, no debe haber peores y te quedas como estás. Entonces, eh, el miedo es ese inquilino antipático que se instala acá, ¿no? Se instala el Airbnb del miedo es tu mente. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es que ingrese. La llave de mi Airbnb la tengo yo. Y tú tienes que empezar a recordarte, ok, tengo estas debilidades, tengo estos temores, yo saco los miedos de mi cabeza y los meto en un papel. ¿Qué cosa me asusta de este negocio nuevo, de esta nueva posición, este nuevo board, lo que sea? Lo escribo todo. Cuando ya lo ves por escrito, como que ya no es, pierde un poquito su potencia el miedo. Y de ahí saco, como dicen los estoicos, todo lo que yo no puedo controlar, lo tacho y me enfoco en los miedos que sí puedo controlar. Y empiezo con una pequeña acción, empiezo a sacar mi inventario de fortalezas, de logros, para que el miedo te dice, por ahí no te va a funcionar, y yo le digo, por ahí sí me va a funcionar. Y empiezo a hacerle esto. Y es un trabajo diario, porque es miedo, como dices, de todo tipo, ¿no? Miedo de los negocios, miedo de los cambios, y en América Latina, miedo de salir a la calle, ¿no? Miedo, hay mil miedos, pero si dejas que el miedo decida por ti, pierdes poder. Sí, sí. Y me encantó lo que dijiste que tus padres fueron eh, quienes te guiaron a enseñar a hacer liderazgo. Ahora tú eres madre de cinco, ¿verdad? Eh, Sí. y seguro tienes unos hijos que uno le puede enseñar de una manera, el otro de otra manera. ¿Qué recomendaciones darías a madres o a padres que quieren inculcar el liderazgo en sus hijos? Ah, bueno, tuve la suerte de, mucho antes de salir embarazada con el mayor, que ya tiene 30, encontré una frase que me la guardé. Y yo dije, cuando tenga hijos, así los voy a criar. Que es, no me acuerdo ni de quién es, pero es simplemente darles raíces y alas. ¿No? Es un cliché, pero dije, así los voy a criar. Darle los fundamentos para que luego ellos decidan, tomen sus decisiones y se levanten solos y sepan pedir ayuda. Y eso me marcó el estilo de crianza desde muy pequeñitos, que si mis hijos se caían al piso de 1 o 2 años, yo no salía corriendo a levantarlos, esperaba que intenten levantarse, salvo que si hubiera llanto, sí, pues, ¿no? Pero dejaba que prueben pararse solos y eso de alguna manera ha sido mi estilo hasta el día de hoy. Y, y es súper difícil porque, sobre todo si somos mamás o papás que trabajamos, el sentimiento de culpa de no estar ahí todo el tiempo es atroz. Y cuando estás con tus hijos, sientes que tienes que estar con ellos es resolverles la vida. En el colegio, que no lo llamaron para el equipo de fútbol, que no sé qué, que tuvo este problema y queremos intervenir.
eso tenemos que amarrar esas ganas de intervenir como sea, porque si no, los vamos a volver sumamente dependientes de nosotros. Y lo más rico para que los chicos desarrollen su liderazgo es que intenten y que se caigan, se equivoquen, metan la pata, sobre todo ahora de jóvenes, que ese es el momento de equivocarse. Ese es el momento. Y van a aprender horrores. Y que sepan en qué momento deben de pedir ayuda también. Y estar ahí como papás, que es algo que cuesta mucho, no para decirles qué hacer, ya hablando de adolescentes a grandes, sino hacerle preguntas. ¿Te fue mal en el colegio? Cuéntame, ¿por qué crees que te fue mal en el colegio? ¿Por qué Ujú. desaprobaste todos tus cursos? Que empiecen a reflexionar. ¿Qué pudiste haber hecho? Y ellos van a soltar. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Qué piensas hacer para que el próximo semestre, el próximo año te vaya mejor? Y que hagan un plan de acción, ¿no? Y es más, con mis hijos empecé a hacer algo de que eran chiquitos muy gracioso. Dije, en el trabajo tenemos la evaluación de desempeño con objetivos. Bueno, inicio de año, ¿cuáles son tus objetivos? Y me acuerdo, los tengo guardados, ¿no? Mi hijo Matías, el tercero, no pelearme con Nicolás, cosas así, pero tenían sus objetivos y cada vez que venían las notas, veíamos las notas, conversábamos sobre las notas, pero yo también les sacaba sus objetivos. ¿Y cómo vas con esto? Oh, entonces empiezan a reflexionar y también que entiendan que las notas del colegio no los define como personas. No te hace una mejor persona o una peor persona si es que te sacas malas notas. La nota es información. Es información para que tú analices y veas, ok, ¿qué voy a hacer yo el próximo bimestre o semestre, como sea? Entonces, más o menos que así he estado tratando de criar a mis hijos con millones de pruebas, de prueba y error, prueba y error, prueba y error, y sigo probando y equivocándome y aprendiendo en el proceso. Es difícil ser mamá o papá. Sin duda. Y, y esto me hizo como pensar en un paralelo que en las empresas los líderes son muy paternalistas, a veces muy maternalistas también, pero si un empleado se equivoca, los despiden. O Ajá, no existe la cultura del error o lo que acabas de sí, decir. Ahora es cuando quiero que te equivoques porque así vas a crecer. sí. ¿Tú recomiendas que se implemente una cultura de fallo o la otra que es un poco más moderna es contratar líderes, que ellos mismos gestionen su vida y que cada quien haga lo suyo? ¿Cómo ves la empresa moderna haciendo un paralelo con esto? Yo creo que tiene que haber un poco de los dos, ¿no? Porque el líder que ya viene preparado, etcétera, tiene un impacto muy poderoso en la cascada hacia abajo porque el rol del líder es desarrollar personas. Trabajes en contabilidad, en finanzas, en marketing, etcétera. Todos los líderes, todos los que tenemos personas a nuestro cargo, tenemos que desarrollarlas. Y eso implica que estés observando, conociendo a las personas, saber dónde están, pero sobre todo tratar de visualizar dónde pueden estar. ¿Qué puedo hacer yo como líder para destrabar el potencial de esa persona para que pueda aspirar a un mayor desempeño y sobre todo que disfrute el proceso? Esa es gran responsabilidad del líder y por supuesto la persona también. Y con respecto al error, yo sí creo que el error debe ser parte de la cultura organizacional porque las empresas que evitan el error no arriesgan. Y si no arriesgan, no innovan. Y si no innovas, ya está frito porque va a haber otro que te va a ganar en lo que le pasó a muchos productos suizos, lo que le pasó a Kodak y a tantas empresas que tenían terror no pudieron seguir las tendencias por sobreproteger o mirarse demasiado también. Entonces sí tiene que estar metido el error. Es más, vivimos con el error. Cada mensaje que recibimos en el teléfono, en la computadora de actualización de software, se hacen por errores de que los usuarios reportamos, ¿no? Ese mensaje que sale, ¿quieres reportar este error?
Bueno, hay gente que lo hace y gracias a esas informaciones salen el iPhone 17, 18, 19 y todos los que tendremos más adelante y lo mismo con los softwares que usamos. Entonces es necesario el error para mejorar. Si tú no te equivocas, imposible mejorar, porque no vas a saber dónde están tus oportunidades de mejora. Es en la falla donde están las quejas de los clientes, etcétera, donde están esas oportunidades para seguir innovando, pero lo que siempre sucede en las empresas es que por más abiertas y tolerantes que sean al error a nivel organizacional, la persona no se da permiso de equivocarse. Entonces, yo trabajo mucho estos temas en organizaciones y se tiene que trabajar la cultura, pero también se tiene que trabajar con cada individuo para que se suelte y aprenda a que un error no lo va a definir. Su jefe no lo va a mirar mal, no va a definir su siguiente promoción, sino que es parte del proceso de mejora. Entonces hay que trabajar estos dos mundos, cultura e individuo, para que puedan seguirse el ritmo, porque la cultura puede avanzar así, pero si el individuo no se da permiso de equivocarse, se va a quedar por acá. Y empieza la frustración y empieza el miedo. Y el Ujú. miedo, cuando tú tienes miedo de equivocarte, estás poniéndole el techo a tu crecimiento profesional. Ya no, tu siguiente promotion va a ser mucho más difícil. Hablemos un poco de emprendimiento. Ujú, Creo que tú mencionaste inspirar a otros a emprender y a ujú. crecer. ¿Qué es lo que más te emociona del emprendimiento? Y lo interesante de un podcast es que no le estás hablando a una persona, sino a miles. Entonces ahora te doy el espacio de poder decirles de una vez y por todas, tomen en cuenta esto, porque si te digo en la cara tal vez te ofendes, pero aquí capaz piénsenlo porque aquí es donde están fallando la mayoría. Sí, la principal es quiero emprender para ser dueño de mi tiempo y tener tiempo libre para mí. Ese es el principal mito. Si tú quieres emprender, sí, vas a tener control de tu tiempo y tiempo para ti cuando ya escales un poco, pero no al inicio. Al inicio, para poder tener libertad, al inicio tienes que meterte al garaje, ¿no? Como dicen, tienes que trabajar durísimo justamente para que tu negocio prenda y cuando ya empieza a aprender y empiezas a delegar y tener una organización, ahí empiezas a recién tener un poco de control de tu tiempo, pero al inicio para nada. Lo segundo es que tienes que tener claro para qué quieres emprender. Definir o sea, tener esa claridad de que quiero dejar mi trabajo e iniciar un negocio o quiero de la nada empezar un negocio es súper importante. Si tú quieres empezar un negocio porque necesito plata el día de hoy, estoy en cero y necesito plata ya, no sueñes con iniciar el negocio ideal, con propósito, no, necesitas algo que te dé ingresos ya y poco gasto. Sin embargo, si tú quieres ese negocio de largo tiempo, que desarrollarlo, sí tienes que encontrar ese problema que quieres resolver y tienes que enamorarte de ese problema. Karl Popper decía eso, ¿no? Que lo más maravilloso que le puede suceder a un humano es encontrar un problema, enamorarse de él y tratar de pasar la vida resolviéndolo. Y el emprendedor es ese. Es el que se enamoró de el problema del deportista que le sufría de las rodillas y desarrollé las zapatillas con cushion y no sé qué. En fin, ¿no? Es un problema que tienes que encontrar y que te seduzca, que te guste bastante. Luego es que emprender es difícil, porque puede ser muy solitario, es muy difícil. Y no solo solitario, sino que una parte que muchos emprendedores extrañamos, y me incluyo, de la vida corporativa es la estructura, que es justamente una de las cosas de las que quieres escapar. Yo no quiero que me controlen la vida, pero es cierta estructura que tiene una organización es algo que es muy difícil de manejar en un mundo de emprendedor donde la estructura te la tienes que poner tú. Y la autodisciplina es fundamental ahí. Tienes que ser tú el que te pones tu horario, tus compromisos, tus metas, un sistema de gestión del tiempo,
de management de objetivos y tú hacerte seguimiento, porque si no, el emprendimiento queda y queda y queda y siempre hay otra cosa que se cruce en el camino. Y en el caso de las mujeres, que muchas me escriben a mí, me dicen, yo quiero emprender, pero también soy mamá, pero esto, pero el otro, nos llenamos de pero. Y muchas mujeres patean el deseo de emprender para cuando se cansen mis hijos. Y no, no existe el momento perfecto para emprender. No existe, pero sí el ideal. Y el ideal siempre va a ser ahora y lo tienes que crear tú. El perfecto es tener todas las condiciones que yo necesito. Tiempo, el dinero, mis hijos tranquilos, lo que sea. Ese es difícil de alcanzar. Pero el ideal es el que yo tengo que mirar el día de hoy. No, mi caso, yo emprendí a los 55 años, me morí de miedo. No, que ya estoy vieja para emprender, todo. Yo dije, tengo 55 años, es ideal porque ya tengo experiencia, porque tengo un poquito más de esto, un poquito más del otro, lo tienes que registrar y mirar. Soy muy joven para emprender. Ok, eres muy joven para emprender, no tienes experiencia, pero tienes tiempo, tienes la energía, tienes que mirar y convertir ese momento en ideal, porque si no, el miedo se va a instalar en tu cabeza y te va a convencer de que no lo hagas. Siempre va a encontrar una excusa perfecta para justificar que no lo hagas. O sea que hay que batallar con la cabeza todos los días. Acá está el deporte, en cómo desafiar a mi mente y al miedo todos los días. Ese es el deporte del emprendedor. Me encanta. ¿Cómo gestionas el qué dirán? Porque ese es el Sí. otro. eh, Porque la mente tiene un espacio y es, ah, ahorita no tengo todo el dinero, ahorita no tengo los contactos, no tengo mis hijos, o sea, siempre esos son internos, pero después hay el externo y cuando seguramente entremos en activa, cómo reaccionaron las personas cuando dijiste, quiero empezar activa, quiero Sí. hacer este emprendimiento? El emprendedor ¿Cómo manejaste? es bien difícil esa parte. El emprendedor tiene que no solamente tener su idea de negocio, hacer su business plan y toda la parte más técnica, sino que tiene que preparar su cabeza. Yo hablo mucho del término musculatura mental. Tiene que tener su cabeza bien fit justamente para poder manejar todas las presiones externas. Y saber bien cómo manejar las opiniones de las personas y cuáles son las que valen la pena escuchar y cuáles son las que yo digo al cajón. Unas de ellas son de las personas más cercanas a ti, tu familia, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu hermano, tu mejor amigo. Cuando le cuentas tu idea de negocio, quiero emprender en esto, ellos son los que más probablemente te van a desanimar. No porque te vean incapaz, seguro que no dudan de tu capacidad, sino que como te quieren mucho, les sale el lado protector y te van a desanimar porque emprender es arriesgado y si te va mal. Entonces son las cosas los miedos que ellos están procesando, sus propios miedos. Entonces hay que entender eso, que si opinan negativamente, no consideres esa opinión, porque son sus propios miedos y te quieren proteger. Es una opinión de amor. Las opiniones que sí valen la pena no solamente considerar, sino buscar, son opiniones de personas que tienen expertise en el campo donde quieres emprender, gente que ha vivido lo que es empezar un negocio. Esas opiniones sí valen la pena. ¿Quieres contarles de tu idea, que te den input, feedback? Sí. Y por supuesto tu criterio. Pero esa presión de la familia, de los amigos más cercanos que te ven como estás loco si quieres emprender, eso es lo más difícil. Por eso tu fortaleza acá, tu musculatura mental es vital. ¿Cómo la fortaleces? Primero, teniendo claro para qué quieres emprender. ¿Por qué estoy tomando yo esta decisión, este riesgo en mi vida? ¿Por qué es importante para mí emprender? Y no es suficiente tenerlo acá. Escríbelo para que te acuerdes. Cuando vengan esas opiniones, sacas tu cuaderno y te acuerdas que, yo quiero emprender por esta razón. Esto es lo que a mí me mueve. Segunda razón para tu musculatura mental es
¿qué capacidades tengo yo el día de hoy que me pueden acercar a la probabilidad de que me vaya bien en este negocio? Y lo escribes y te acuerdas de eso. Porque ellos las personas, las opiniones van a enfocarse en todo lo que te falta. Oye, pero tú crees que vas a emprender en ese negocio, tú no sabes nada de restaurantes, tú no sabes nada de esto. Esas son las opiniones que vamos a escuchar. Tercero, porque también al hacer tu inventario de capacidades y mapeando las cosas que te faltan, te puede ayudar a ver cómo te complementas, de repente incorporando un socio, contratando un mentor o teniendo una especie de board sin fines, o sea, que no cobren, ¿cómo se llama? Pro bono de algunos amigos que conocen del tema con quienes puedes compartir ese tipo de opiniones y te ayuden a frenar ese miedo que te quiere paralizar, ¿no? Como del miedo tú puedes seguir hacia adelante, ¿no? Como seguir del miedo al millón. Es un trabajo diario, pero sí, el emprendedor tiene que mirarse todos los días, todos los días. Yo empecé a registrar algo positivo que he notado de mí y lo hago hasta el día de hoy. Todos los días. Yo tengo ya varios cuadernos donde antes de irme a dormir digo, ¿qué cosa positiva he notado de mí? Qué bien negocié el contrato, qué bien resolví este conflicto, lo que sea, y lo escribo. Eso. Yo quiero agregar una cosita que creo que es importante, que es, está bien estar un poco loco, está Ah, bien sí, ser un poco irracional. O sea, yo creo que sí. el primer día que alguien fue a una reunión en Apple y dijo, quiero hacer un celular que toma fotos, que tiene calculadora, que es una computadora, que también es de esto, estoy seguro que el 90% de las personas dijeron, estás loco. Sí, Y ahora es lo más normal. Lo sí. mismo con la persona que dijo, quiero volar un avión. O sea, son ideas, y no estoy diciendo que todos tenemos que ir y buscar cómo hacer ideas así tan grandes, pero yo siento que hay que normalizar cuando un emprendedor piensa algo loco, Ujú, como no necesariamente decir no o estás loco, sino decir cómo lo vas a hacer. ujú, ¿Cuál es paso uno? ¿Por qué tú tienes una diferencia, un diferenciador o una ventaja competitiva para poder lograr esto? Y como emprendedor, sé que los dos nos podemos identificar. La gente más cercana a ti te va a decir que no, es porque ellos no lo podrían hacer, así. Sí. porque ellos no tienen las capacidades. Entonces uno tiene que decir, pero mira, yo estudié todo el mercado, tengo este conocimiento, sé que tengo este equipo, no estoy solo. O sea, es como, y ahí vas construyendo el caso y después se vuelve casi como del no al millón es cuando sucede eso de es, tú eres la mejor persona para lograr esto, porque tú Así te es. preparaste. Me encanta lo que has dicho y es totalmente cierto. Es más, cuando te dicen estás loco, tú dices, ah, bacán, estoy encontrando algo unique, ¿no? Algo que no lo ven fácilmente. Otra cosa es que te digan, eres un loco, eso es diferente. Pero estás loco es porque estás justamente pensando fuera Ujú. de la caja y ahí está la oportunidad, en una Esta es la idea oportunidad. disruptiva. Sí, Y genial, eso me parece pasa, lindo. pasa con creadores de contenido, con un montón, porque cuando yo empecé a crear contenido, me acuerdo que algunas personas eran como, pero ya hay 100 podcasts, ¿qué vas a hacer tú? Digo, pero sí, pero hay 8.000 millones de personas, o sea, es otro punto de vista, es otra manera de hablar, son otras, o sea, que, Exacto. eh, pero tú no sabes nada de creación de contenido, y porque tú eres de finanzas, bueno, no pasa nada, al final yo lo hago por gusto propio, como decías antes, y es como un entrenamiento de todos los días. El primer podcast no fluía como esto. Sí, Antes era un poco más de nerviosismo, pero llegas a lograrlo poco a poco. sí. Hablemos de, hablemos de Activa, porque lo topé al poquito, pero quiero saber cuál fue el problema que te enamoraste y por qué tú pensaste que podías traer una solución al mercado. Sí. Activa, eh, o sea, Activa tiene dos ramas. Es una Activa la consultora, que hacemos consultorías principalmente en temas de transformación, innovación, mucho tema de cultura y con una mirada bien disruptiva y también planeamiento estratégico, pero más que planeamiento es encontrando el foco estratégico del negocio, ¿no? ¿Dónde está
verdadera propuesta de valor en vez de tratar de imitar a la competencia, que es lo que hace la mayoría. Y la otra pata de activa es un centro de alto desempeño, que básicamente trabajamos en maximizar el desempeño de las personas a todo nivel en las organizaciones y trabajamos con todo tipo de, o sea, todas las escalas de la organización, hacemos programas, planes curriculares, de todo nivel, los diseñamos a la medida y también hago conferencias, eso sí, cuando me invitan a eventos o a algunas empresas. ¿Y cómo nace Activa? Nace eh, yo fui rectora de una universidad, también fui CEO de esa universidad hasta abril, sí, abril del 2021 que llegamos a un acuerdo que ya yo salía. Y en ese momento, post pandemia, además que en el Perú nos encerraron, fue el país que estuvo encerrado más tiempo, estuvimos casi todo un año sin poder salir. eh, ya estaba yo con 5 hijos y yo, ¿qué hago? ¿No? Pero siempre ya había empezado a crear contenido y me di cuenta que como tú dices, ¿no? O sea, hay gente que necesitaba cierto mensaje. Y durante la pandemia hice toneladas de webinars, obviamente todos gratis, tratando de ayudar desde mi rincón. Y me di cuenta que sí se ayudaba. Que sí había gente que necesitaba un voto de confianza, abrir los ojos. Entonces, de ahí me aferré. Y fue también porque yo viví mi propio proceso de quién es Carla. Me di cuenta que yo había estado apuntando a ser una persona exitosa, pero eso no me hacía feliz. Entonces quería compartir todo lo que había aprendido en ese proceso con la gente. Y así es como nace Activa. Pero también con el chip del deporte, ¿no? Porque en las empresas es como copy-paste de todo lo que hacen todas las empresas. eh, Muchas dicen, somos Great Place to Work. Y yo digo, bacán, eres Great Place to Work, pero quiere decir que estás haciendo lo mismo que hacen todas las empresas que están en Great Place to Work. Haces lo mismo, no te estás diferenciando. Entonces, ¿cómo hacer que los ejecutivos y del personal aspire al máximo desempeño como en el deporte, pero a la vez disfruta el proceso, ¿no? Entonces, temas de happiness y significado, todos esos los meto a la licuadora y ahí armamos los procesos. Y también tengo un modelo que se llama Challenge Based Leadership, que es, o sea, un liderazgo basado en retos, que trabajo con los ejecutivos en las organizaciones justamente para agilizar la mente, para que puedan seguir escalando con mayor facilidad, permitirse el error, pero siempre estar mirando a lo que yo puedo ser, no solamente lo que soy, sino todo lo que yo puedo ser. Y está trayendo resultados bien, bien simpáticos eso. Justo iba a decir, hay un paralelo de decir un programa de alto rendimiento con deporte Sí. y siento que hay una falta tremenda de seguir entrenándote Ujú. a pesar de, hay un dicho en inglés que es work in the business, work on the business y yo le incorporaría work on yourself, que es trabaja Totalmente. en ti mismo, Sí. porque si tú no lees, si tú no progresas, si tú no haces entrenamiento, el trabajo es como para Sí. competir, o sea, ya estás estás en la competencia, estás jugando, o sea, no es para estirar o calentarse. Yo creo que nos olvidamos un poco que para elevar nuestra conciencia no puede ser siempre en el campo de juego, Ujú. pasa Sí, afuera. sí, el trabajo, los negocios son deportes de alto rendimiento en donde el líder tiene que seguir, como dices, mejorándose, pero también encargándose de estar bien. Tiene que estar Ujú. bien, porque si no, no vas a rendir bien y vas a tomar decisiones no en tu mejor momento. Y como el deportista, el líder tiene que ser muy proactivo en cuidarse, nutrirse bien, en recuperarse, ¿no? En no vivir con agotamiento, porque tarde o temprano alguna mala decisión vas a tomar. Y tienes que, como el deportista, tus 8 horas de trabajo o 10 horas de trabajo, tu buena alimentación y tu recuperación, que es descanso, recuperación física, mental y emocional.
tienes que tener este ecosistema bien, bien planteado porque las personas dependen de ti. ¿Cuál ha sido el aprendizaje sorpresa más grande preactiva y después postactiva? Uh. Em, yo creo que lo más simpático, que ha sido muy difícil de manejar, pero también muy rico de manejar, ha sido el quedarme sin trabajo. Porque cuando te quedas sin trabajo, sobre todo de un trabajo que, del que vives locamente enamorado, que era el que yo tenía en esta universidad de la que era rectora, es bien difícil de manejar, porque primero tienes que entender que el trabajo, cuando sales de un trabajo, hay un proceso que tienes que respetar, un luto de dejar el trabajo, un luto de dejar amigos, colegas con los que te veías todos los días y disfrutabas trabajando. Y ese proceso lo tienes que respetar, lo tienes que vivir. Hay un momento de mucho dolor, que es natural, y lo tienes que sentir. Pero luego de eso, también vivir ese proceso complicado de enfrentar la gente de afuera que te pregunta, oye Carla, ¿sí, en qué andas? ¿Cómo está la universidad? No, ya no trabajo ahí. ¿Y en qué andas? Ah, estoy en proceso de transición. Esa parte es súper incómoda. Y no Sí, sentirnos mal, no sentirnos mal de quedarnos sin trabajo, porque el que menos lo ha vivido o lo va a vivir. Entonces, normalizar eso, yo creo que ha sido algo que me gustó. Porque al principio yo decía, sí, estoy en proceso de transición, porque no, ya con la universidad como que me aburrí. No, era, estoy sin trabajo y estoy reinventándome, ¿no? O sea, encontrar un pitch muy sincero y que lo que la otra persona piense lo que sea, me importa un pepino. Sino ser más sincera conmigo me ayudó. O sea, transparentar lo que estaba viviendo de verdad. Entonces, eso fue bien simpático y entender que en los trabajos, ahí entendí que es como un zapato, ¿no? Que hay veces que un zapato o sea, como cuando empieza a quedarte chico y te aprieta, es momento de tomar decisiones. O está flojo y se te sale y tampoco te acomoda, tienes que tomar una decisión. Y los zapatos, perdón, el trabajo tiene ciclos de vida. Y uno como ejecutivo no es bueno en todos los ciclos de vida de un negocio. Yo, por ejemplo, soy muy buena en la etapa de startup de un negocio, hacerla crecer, agilizar esos procesos, o cuando un negocio está malo y hay que reinventarlo, uff, ahí yo brillo. Pero cuando está así maduro, consolidado y no hay mucho margen de cambio, ese no es mi espacio. Y eso también lo entendí. Me ayudó a conocerme mejor este proceso. Fue súper doloroso, pero también fue tremendamente nutritivo, porque me ayudó a prototiparme mi siguiente etapa con Activa, ¿no? sí. Carla, me ha encantado tenerte, escucharte, es inspirador. Yo sé que yo voy a hacer una predicción, pero creo que todas las personas van a pasar por una etapa así. Yo creo que Ujú. todos van a llegar a su cima de su trabajo y de la nada tienen que reinventarse y tienen que volver a empezar. Y creo que esto les va a ayudar mucho a todos. Y todos tenemos que tener conciencia de que nos vamos a enfrentar estas transformaciones. Así que tu experiencia les ayuda a muchos. Ay, gracias, ojalá así sea. Y además que es lindo el proceso, porque te das cuenta de lo líquido que puede ser tu estilo de liderazgo. No es una cosa estática, es más que dinámico. Es bastante Sí, líquido si te das permiso de cambiar. sí. Antes de terminar, siempre me gusta hacer un poco de preguntas rápidas. Mm. Respuestas, lo que venga a la cabeza, Uf. no tiene que ser una palabra, puede ser algunas oraciones, o sea, lo que venga. ¿Te Ujú. parece? Un libro sobre liderazgo que recomiendas y por qué. Meditaciones de Marco Aurelio, definitivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, me encanta el estoicismo y Marco Aurelio que tenía tremenda responsabilidad ser emperador con tanta adversidad y tantas amenazas de por medio, demuestra cómo el autogobierno es fundamental para
pasar del miedo al millón. Me encanta, me encanta, me encanta ese libro, 100% recomendado. Una frase que los líderes deberían dejar de usar. Pretender que lo tienes que saber todo y tienes que tener todas las respuestas. No, no tienes que tener las respuestas, pero sí tienes que encargarte de encontrarlas. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Qué difícil esa. Eh, bueno, de chiquita era querer es poder, que mis papás todo el tiempo me lo decían, pero yo creo que el mejor consejo me lo he dado yo misma a mí, Mm. escribiéndome una frase que la tengo pegada en mi laptop, en todos lados, que es, soy lo que soy, más todo lo que puedo ser. Y ahí está la magia, en el potencial. Wow, qué poderoso. Es, es mi frase. ¿Cuál es una idea equivocada sobre la innovación? Que es solamente para las personas creativas, que tienes que venir con este chip creativo para innovar. Absolutamente no. La innovación es como resolver problemas, en buscar, encontrar problemas y tratar de ver maneras de resolverlas, pero con ejecución, ¿no? ¿Cuál es una pregunta que todos debemos hacerla antes de tomar una promoción? Eh, se me vienen varias. Bueno, primero es para qué quiero aceptar esta promoción y por qué el para qué la quiero aceptar, porque a veces aceptamos trabajos, promociones o boards, directorios para satisfacer el ego y no necesariamente lo que yo quiero para mí en mi desarrollo personal y profesional. Es quiero el cargo o quiero hacer impactar en ese espacio. Yo creo que para mí esa es la pregunta más importante. Me encanta. Carla, nuevamente millón gracias por haber venido, por tu, ni siquiera topamos los libros, eres escritora, tienes 3 libros que fascinantes. Más bien quiero invitarte de nuevo, ojalá en Ah, un año, en 2 años, en 3, para ver dónde estás, qué estás haciendo y seguir entendiendo tu transformación que acabas de decir que es fluida. Así que no, eh, encantada, me ha encantado conversar contigo, tus preguntas buenísimas, me has hecho pensar mucho y además que me he quedado con la curiosidad de tu background porque tú eres del mundo de las finanzas y estás sí, en este ecosistema de las personas. vengo del mundo de los emprendedores, o sea, soy Ujú, emprendedor, vendí mi ujú, empresa y me di cuenta que soy mejor inversor que soy emprendedor. Y, y creo que es porque entiendo el emprendimiento, porque fui en esa parte, esa escuela me forjó a pensar de una manera. ujú, Y después, yo siempre dije a todo el mundo que soy, o sea, sí, yo soy la persona más curiosa que existe. Cuando no entiendo algo, veo algo, yo estoy como viendo en YouTube, me meto, comienzo a ver, comienzo a entender. Y después me di cuenta que en los podcasts yo puedo invitar a expertos y preguntarles directo mis curiosidades. Así que yo lo hago por curiosidad propia y realmente Claro. topé una vena o un nervio, porque la gente Ujú. me dice, wow, qué, qué chévere poder hablar con personas reales, gente que ha hecho algo en su vida y que nos cuentan sus experiencias para después nutrirnos. Así que me llevo de tu conversación muchos aprendizajes, tus frases. Voy a tener que volver a ver el podcast y anotarlos porque me encantaron. Me pareció muy valioso. Hoy no, gracias Ahmad y felicitaciones no solamente por el podcast y tu trayectoria, sino por ser curioso, que es la super habilidad, ¿no? Los curiosos llegan lejos. Es un gran estímulo la curiosidad. Es la ilusión, lo que hablabas, es Sí, qué ilusión de saber cómo funciona algo, por qué es así. sí, Listo, Carla. el estímulo Millón del... gracias por haber venido. Gracias a ti, me encantó estar contigo.